Buenas tardes. Vamos a darle unos segundos, perdón, unos minutos a los demás para que se incorporen y comenzamos.
Ok, vamos a comenzar, por favor. Bueno, Mitzi me dijo que tiene problemas de conexión, entonces ella no está. Domínguez Nicolás, Betsa, Betsa, ¿estás por ahí? Sí, profe. Ok, gracias. Em, Martínez Hernández, Alberto, Noé, Presente. gracias. Mejía Torres, Imanol, Mejía Torres, ¿no? Imanol. Am, Pacheco Alberto, Fanny, Presente, profe. gracias. Pérez Juárez, Naye, justo me acaba de decir que creo que tiene problemas y tampoco bien. Ok, Ramírez Pérez, Liliana, Presente. gracias. Santos Alonso, Sinaí, Presente. gracias. Santos Pacheco, Yuli, Presente, profe. gracias. Y Silva Naranjos, Deila, Presente, profe. gracias. Ok, bien, pues vamos a comenzar. El día de hoy voy a solamente a puntualizar de manera rápida la última parte que me interesa compartir con ustedes de la sesión pasada, que corresponde al tema de Michael Porter, ¿no? Y todas estas teorías que tiene precisamente en beneficio de la administración, que son relacionadas a la ventaja competitiva, ¿no? Habíamos visto de manera concreta su modelo y también como parte de las herramientas de planificación estratégica, que es lo que nos corresponde estar viendo en esta unidad 2 que corresponde a la planeación, ¿no? De manera general, cada una de las estrategias se las hago mención porque yo supongo que después, tal vez en un curso de Administración 2, pudiera ser que se las encuentren en el camino y por lo menos, digo, es una introducción a la administración, ¿no? Entonces es mencionarlas cada uno, principales características y qué aplicaciones tiene, ¿no? De hecho, el día de hoy vamos a ver la aplicación de una herramienta dentro del tema de la planificación estratégica que considero que puede ser muy interesante para su formación, tanto profesional como en la realidad, ¿no? Entonces, ese es el punto de estar viendo todas estas teorías, ¿no? Ya vimos el tema del FODA, el tema de los océanos azules, en su momento el análisis BRIO y también este tema de
Un segundo, ¿eh? Ok, una disculpa, me sacó mi máquina, pero sí, gracias. Ok, entonces estábamos viendo eso, les digo, cada una de las herramientas que les estoy presentando es porque en algún momento se las van a topar desde un punto de vista teórico y también para que las tomen en práctica cuando tengan que desarrollar ya sus actividades de forma profesional, ¿no? Yo creo que el punto, como decíamos en un principio, de que cada uno de ustedes tenga un acercamiento, ¿no? Con el tema de las herramientas que aquí les presento, es precisamente para que pueda incorporarlas a su cotidianidad una vez que se incorporen a la vida laboral, ¿no? Entonces, aquí está, ahora sí, ya se puede ver. Era recordar el tema del análisis de las 5 fuerzas de Porter. Entonces, en un principio, vamos a comenzar, perdón, vamos a comenzar con esta. Les mencionaba, les expliqué el tema de la ventaja competitiva, ¿no? El concepto que Michael Porter nos presenta como el tema de la ventaja competitiva. Y tenía que ver precisamente con el liderazgo de costos, la diferenciación que puede haber en el producto y la segmentación de mercado, ¿no? Estas 3 divisiones lo que van a hacer es conceptualizar el tema de la ventaja competitiva, que como decíamos era todos aquellos atributos que en su momento le puedan dar un plus y por lo tanto hacerme diferente a la competencia y tomar cierta ventaja a partir de ellos, ¿no? Entonces, lo dijimos muy rápido, me parece, en la última sesión, pero es nada más para retomarlo y no se queda ahí el concepto de la idea, ¿no? Entonces, a través de esas 3 estrategias genéricas de la propuesta de Michael Porter, es como podemos tener el tema de eh, la rentabilidad por encima de la media, ¿no? Es decir, tener ese valor superior, esa ventaja precisamente frente a nuestros competidores, ¿no? Y el liderazgo de costos, ¿de qué manera se puede presenciar? Pues con las producciones a escala, ya dijimos, la producción a escala es esa masificación que se da y precisamente cuando nosotros elaboramos un producto en masa, inclusive, digo, perdón, por poner un ejemplo tan burdo, ¿no? Pero se puede ver en el tema gastronómico, ¿no? Por eso es que ir a un restaurante y cuando te dicen el tema de la comida corrida es precisamente, ¿no? Porque es el que se hace en masa, es el que cuesta menos precisamente porque pues la incorporación de todos los elementos para crear esa comida no fue tanto como cuando pides a la carta, por ejemplo, ¿no? Yo lo puedo ver así y tratando un poquito de acercar al concepto de lo gastronómico, ¿no? Entonces, a eso se refiere la producción en masa, ¿no? Por eso es menos costoso una comida corrida que una comida a la carta, ¿no? Porque la comida corrida, a partir de la masificación, ¿no? De producir aquel producto en volúmenes más grandes, fue menos costoso que, por ejemplo, si pido algo específico de la carta, que voy a tener que utilizar otros ingredientes, ¿no? Y tener que utilizar inclusive utensilios específicos, qué sé yo, ¿no? Entonces, por eso, en eso perdón, en eso se puede ver los bajos costos que tiene la producción a escala, por lo tanto podemos vender más barato, ¿no? El liderazgo en el tema de los costos también va a estimular a la demanda, ¿no? El hecho de que a mí me cueste menos producir algo, pues lo puedo ofertar más al público y por lo tanto pues estimula el hecho de la demanda, ¿no? Desincentiva a posibles competidores, efectivamente, ¿no? En ese punto eh, puede ser que si yo tengo un liderazgo en los costos, es decir, me cuesta menos el producir las cosas, los productos, los servicios, pues puede ser inclusive hasta un desincentivo para mi competencia, ¿no? Si yo tengo un paso más adelante frente a ellos, pues el liderazgo en costos es fundamental, ¿no? Y puedo llegar hasta a ganarles ese mercado. El tema de la diferenciación es un concepto que ya dijimos en la actualidad es constante, ahí se presenta mucho, sobre todo porque las personas tienden a la individualización, ¿no? Entre un producto sea
más específico hacia mis gustos, que cumpla con ciertas características específicas hacia mí, precisamente va a tener mayor competitividad, ¿no? Entonces, la calidad, todo lo que tenga que ver con la innovación tecnológica, la seguridad, la personalización y el diseño en los productos, se puede ver en esta estrategia que decía en su momento Michael Porter de la diferenciación. La alta segmentación, diseños que satisfacen una necesidad o deseo de diferente nicho de mercado, ¿no? Entonces lo podemos ver, actualmente hay un boom por el tema de los productos orgánicos, por ejemplo, ¿no? O los productos que no son dañinos tanto con el medio ambiente o que se dan a partir del tema del reciclaje, ¿no? A muchas personas les es importante consumir productos que se producieron a partir de todo este tema del reciclaje, ¿no? De obtener materias primas de menos contaminantes, ¿no? O en el tema gastronómico también se puede ver, al menos aquí en la ciudad, por ejemplo, supongo que también del lado de la costa, se da el tema de estos restaurantes en los cuales te ofrecen tanto productos orgánicos como productos en los cuales el animal se supone que no tuvo ningún tipo de violencia, por ejemplo, ¿no? Entonces, inclusive hasta los venden, me ha tocado, perdón, ir caminando y ver que ofrecen huevos en los cuales pues la gallina se supone, digo, sinceramente yo desconozco el procedimiento para saber si ese tipo de eh, productos, ¿no? Del huevo se dio tal cual, ¿no? Así, como eh, sin violencia, ¿no? O la gallina pudo estar en un ambiente menos violento, ¿no? Para su desarrollo, ¿no? Entonces, es una segmentación, ¿no? Hay personas a las que les importa el hecho de tener o de cumplir con esos deseos o esos nichos de mercado, ¿no? Bien, eso en cuanto a las tendencias que decíamos de Michael Porter, y vamos a observar un segundo, tengo un fallo aquí. Ok. Eh, Ese es el concepto que dijimos de Michael Porter y lo que me interesaba era esto, ¿no? Regresar a partir de ese concepto, ¿no? De las estrategias que propone Michael Porter, decíamos, ¿no? Que se estableció este nivel de competencia dentro de la industria y se da a través también de las denominadas 5 fuerzas, ¿no? De Michael Porter. Una es el poder de negociación de los compradores o los clientes, el otro es el poder de negociación de los proveedores, las amenazas de nuevos competidores y las amenazas de los sustitutos, ¿no? Y precisamente en el centro se encuentra el tema de la rivalidad y la competencia de mercado, ¿no? Entonces, se dice dentro de la teoría económica y administrativa que mientras más competitivo y más rivalidad haya entre las empresas, esto va a ser más benéfico para el consumidor, ¿no? De manera general, sobre todo porque precisamente esta competencia, digo, ¿cómo se podría denominar? Una competencia que se base en la calidad de los productos, en los precios, en mejorar o atraer al mercado precisamente atrayéndolo a partir de mejorar las condiciones de los productos, va a ser precisamente la forma en cómo se gana el mercado, ¿no? Entonces a eso se refiere el tema de la rivalidad y de la competencia, ¿no? Por eso siempre se dice que debe de haber competencia económica, ¿no? Porque se da el caso de, en su momento, por ejemplo, el tema del Internet y la telefonía, pues era dominado por una sola marca, ¿no? Y por eso es que había altos costos o inclusive se daban el lujo de decir o de proporcionar el servicio que ellos consideraban necesario. A partir de las reformas, tanto de manera legal como del propio mercado y la incorporación de nuevos competidores, este tipo de empresas dejó de ser un monopolio. Un monopolio es eso, ¿no? Es una sola empresa que concentra todo un segmento de mercado, ¿no? En el caso que les digo de la telefonía, pues había antes una sola empresa que concentraba el tema de la telefonía celular y el tema del acceso al Internet. Como tal, pues sí, ¿no? Ellos son los que invirtieron
en la infraestructura del Internet, ¿no? En la infraestructura de antenas para el celular, todo ese tipo de situaciones. De momento no nos interesa ver ese aspecto social y legal y político de ese tipo de determinaciones. Para el aspecto que nos interesa, es precisamente ver eso, ¿no? Que se pudo comprobar efectivamente que la competencia siempre va a ser benéfica para los consumidores, ¿no? Entonces, en este caso les digo, una vez que se hizo todo lo que se tenía que hacer en cuanto a las reformas legales, políticas y sociales, pues se tuvo esa apertura, entonces más empresas, mayores competidores pudieron ofertar servicios, cuotas, ¿no? Y calidad precisamente de lo que estaban ofreciendo. Entonces, así es como se avanzó o se ha avanzado, ¿no? Entonces, a partir de que si otra empresa proveedora de Internet o de telefonía celular empezó a incorporar tarifas más bajas, ¿no? Y pudo tener acceso a la infraestructura que se tenía para la proyección de Internet, pues es como ahora sí la otra empresa, la cual tenía el monopolio, pues se dedicó a innovar, ¿no? Al grado de que pues pudiera haber esa competencia. Y lo que tenemos actualmente es que, acorde a nuestras necesidades, a nuestros ingresos y a la percepción que tengamos de esas empresas, nosotros por lo menos ahora ya tenemos 7 empresas proveedoras de Internet, de telefonía celular, a las cuales podemos acceder según la que más nos convenga o la que nos convenza, ¿no? Entonces, ahí se puede ver el reflejo de cómo la competitividad dentro de las empresas es muy importante para tomarlo en cuenta. Entonces, de ahí parte el modelo de ese centro y va precisamente a unir a las otras fuerzas, por eso se conoce como el modelo de las 5 fuerzas, ¿no? La amenaza de nuevos competidores, pues es precisamente eso, ¿no? Toda la rivalidad precisamente que se da entre competidores es una amenaza para mí, ¿no? El hecho de que yo me pongo en el lugar de estas empresas, se incorporaran, tuvieran acceso a la infraestructura y además pudieran manejar un nuevo modelo para los consumidores, ¿no? Acorde a sus ingresos, acorde al lugar en donde se encuentran, a las condiciones, fueron haciendo paquetes específicos y eso produjo precisamente que pudiera haber un avance, ¿no? Entonces, la amenaza de nuevos competidores va a ser precisamente un estimulante visto desde el punto de vista del cliente en el que yo pueda obtener un beneficio, visto desde el punto de vista de las empresas, pues va a ser una llamada de atención y además puedo comenzar a desarrollar nuevos modelos precisamente a partir de ello, ¿no? El poder de negociación con los clientes es que tanto yo tengo esa labor de convencimiento, ¿no? Tal cual, el modelo de Porter, hay que decirlo, ya tiene muchos años que se presentó y aunque las tendencias han cambiado, ciertos atributos del modelo siguen siendo pues de interés para el tema de las empresas, para el tema del marketing en sí, pero en algunos temas ya se ha quedado corto, ¿no? Como en el tema del poder de negociación. En este sentido, por ejemplo, la tendencia era que antes, pues hasta nos condicionaban, ¿no? Es decir, había una sola empresa que daba los servicios, o el tema de la publicidad, ¿no? No veíamos o no teníamos acceso a todo el escaparate de productos, dado que en la televisión solo se anunciaba un solo producto o ciertos productos, ¿no? En este tipo eh, de, de publicidad, cuando solamente se tenía en la televisión. Actualmente con el tema del Internet habría que poner a prueba el tema de esto, ¿no? Del poder de negociación de las empresas con los clientes, sobre todo porque pues ahora todos los que tenemos acceso a Internet, a un dispositivo móvil o a este tipo de dispositivos por los cuales podemos navegar en Internet, pues se nos hace más fácil, ¿no? Ver otro tipo de productos, ¿no? Entonces, actualmente con el tema de los celulares, yo recuerdo inclusive que cuando comenzaba esta marca, ¿no? Redmi y todas ellas, hace como 10 años, pues había cierta incertidumbre, ¿no? Y una persona que tenía uno de estos celulares, pues hasta se veía como bicho raro, ¿no? Todos conocíamos los Nokias, los Sonys, pues los iPhones, ¿no? Todos estos, pero marcas chinas, ¿no? O marcas poco desconocidas, pues eran raros, ¿no? Actualmente con el tema del Internet, pues podemos ver que existen muchísimas, múltiples cantidades de marcas, inclusive algunas que prácticamente han copiado, ¿no? O que han, inclusive en cuanto a forma, tal vez en funcionalidad sí sea diferente, pero a forma a alguna otra marca, ¿no? Algún atributo de ciertos celulares,
Pero, ¿cuál es la diferencia? Que ahora nosotros tenemos la capacidad de elección, ¿no? Y a través precisamente de estas herramientas de Internet, eh, quitando de la ecuación el tema de los tiempos y del ingreso, pues podemos tener acceso a cualquier tipo de productos de cualquier parte del mundo a través de estas plataformas de Internet, ¿no? Entonces, el poder de negociación es importante mencionarlo en su momento, pero si lo analizamos desde un punto de vista más actual, ¿no? Es algo que se pondría a prueba o en cuestionamiento a partir del análisis que hizo en su momento Michael Porter. Y el poder de negociación con proveedores tiene que ver más desde el punto de vista de la empresa, ¿no? Es que tanto yo como empresa voy a poder negociar precisamente ese intercambio con los proveedores, más si me dedico a el sector industrial o al sector de servicios, ¿no? Eso ya tiene que ver más con un ámbito empresarial, ¿no? Y también yo no dudo que ahora sea diferente ante la incorporación de las nuevas tecnologías, que sea diferente precisamente eso, ¿no? El poder tener más opciones, el poder tener eh, otro tipo de productos a través de esa negociación, ¿no? Entonces, yo creo que todo el modelo de Porter se va a tener que poner a prueba a partir de las ideas de navegar en Internet, ¿no? O de tener este acceso al Internet. Eh, y finalmente la amenaza de nuevos productos, ¿no? Yo creo que esa sí se ve muy latente realmente, ¿no? Este tema de productos sustitutos, ¿no? Nuevos productos entrantes, se ve precisamente porque, vamos, es a lo que mencionábamos, ¿no? El hecho de que yo pueda encontrar un sustituto perfecto para esta marca, para este producto, para este servicio inclusive, ¿no? Entonces, el tema de la incorporación de las tecnologías y de todos aquellos elementos que están al alcance precisamente de las personas, tienen, tienen mucho que ver con el tema de, las amenazas, ¿no? Entonces, ahí está, les presento de manera general cómo es que se da el tema de el análisis de las 5 fuerzas de Porter que parten precisamente del fundamento que vimos antes, que es las tres elementos estratégicos, ¿no? Para la incorporación de la ventaja competitiva al modelo de Porter, ¿no? Que precisamente lo vimos porque la competencia que hay en el mercado, la rivalidad, va a tener un punto de inflexión, un punto diferente al momento de que una de las dos tenga esa ventaja competitiva, ¿no? Y pueda tener esa ventaja, ese plus, a partir del cual pueda ser mayor el desarrollo de ese tipo de empresas, ¿no? Bien, entonces aquí terminaría, es lo único que quería revisar antes de pasar al siguiente tema, que es el día de hoy, que tiene que ver precisamente con otra de las aplicaciones dentro de la planeación estratégica. Aquí está, que es el tema de la matriz RACI, así se la denomina, ¿no? Entonces, como les digo, en este concepto de estar viendo estas herramientas, no es precisamente como para llenarlos de información, simplemente yo lo que les pediría con lo que se quedaran es para que son útiles, ¿no? Y las tengan ahí en el radar, porque les digo, en un segundo curso, qué sé yo, o inclusive, visto desde el punto de vista de la realidad, se aplica, ¿no? Yo les decía, hacer un análisis FODA en su momento lo pueden hacer de ustedes mismos, ¿no? ¿Cuáles son mis fortalezas, mis debilidades, mis oportunidades y mis amenazas? Hacerlo, inclusive desde el punto de vista personal, ¿no? De tu persona, tú mismo, es un ejercicio complicado, ¿no? Porque ya que te pones a pensar efectivamente, pues, ¿cuáles son mis verdaderas fortalezas, ¿no? ¿Qué es lo que me hace ser diferente a los demás? ¿Qué es lo que precisamente puede ser un concepto de amenaza, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que mejorar? ¿Cuáles dependen de mí? Recuerden que el FODA se integra con variables internas y variables externas. ¿Cuáles dependen de mí? ¿Cuáles dependen del exterior? ¿No? Entonces, simplemente les digo hacerlo de manera personal, con su persona, el análisis FODA, pues ya es diferente, ¿no? Ya tiene otro tipo de aplicaciones. Eh, ¿No se ve? A ver. ¿Me pueden decir si se ve la presentación, por favor? Sí, profe. ¿Sí se ve? No, Ah, casi No, no no, se ve no nada. lo veo, profe. No lo ¿no? veo.
Perdón. Yo solo puedo escucharlo, pero no se proyecta nada. Pues se supone que aquí me debo de ver yo. Y vamos a ver. Puede ser porque mi internet está bajo. Voy a volver a proyectarlo y me avisa. ¿Se ve ahora? Sí, ¿Alguien más la No, ve? profe. ¿No? no, No, profe, yo yo no no, veo nada. yo no lo veo. O sea, ¿está proyectando algo de la plataforma, las diapositivas ahorita? Sí. Ah, no, yo solo puedo Solo, ver su icono de AC y cuando habla manda una vibración. Ah, caray. No, de hecho, sí, estoy proyectando la pantalla. Pues según esto sí tengo buena señal. Vamos a ver qué podemos hacer aquí. A ver. Ok. ¿Qué podrá hacer? ¿Por qué no me hacen favor de los que no pueden verlo? Salgan y vuelvan a ingresar. Tal vez sea un problema de la plataforma. No se me ocurre alguna otra forma de verlo. Me espero 5 minutos y vemos si se ve y ya. Lo proyecto de nuevo, por favor. ok, profe. Ok. Aquí, ¿ustedes sí me pueden ver ahorita? O no me ven? Sí, profe. Sí. Sí, ok. Vamos a intentarlo de nuevo. Ya ahora ¿Se sí, ve? ya lo puedo ver. Ok. ¿Los demás? Ya, profe. Sí, Ok. Yo no, profe, ¿No? no. Pues a ver, ¿dónde estás tú? ¿Quién no lo puede ver? ¿Noé? ¿O No, profe, no, no? Sí, me sale que tienes buena conexión, entonces no debería haber problema. Ah, profe, pero sí se salió él y volvió a entrar. Ah, no sé, ¿sí se saliste, Noé? No, bueno, sí, al principio de la clase me salí y volví a entrar. Pero ahorita que hicimos el ejercicio, o si No, gustas, aquí te esperamos, porfa. Trata de sal y vuelve a entrar a ver. De repente es un tema de la plataforma. profe, Porfa, gracias. sí, porfa. Baby. Sí. ¿Saliste, Noé? A ver, lo veo. Vamos a mandar un mensaje.
Ok, Noé. ¿Ahí me ves? ¿De momento me ves? Mm, Noé, ¿estás ahí? Sí, profe, aquí estoy. ¿Me puedes ver? Sí, lo puedo ver. Ok, vamos a probar ahora otra vez. Ok. ¿Ya puedes ver la presentación o todavía no? Ya, profe. Ok, súper. Gracias. Ok, espero que los demás también ya puedan. Entonces, estábamos diciendo que el tema de ahora es revisar esta matriz. Como les decía, sí, ya me acordé. Estamos viendo cada uno de los elementos que tienen que ver con la planeación estratégica. En la segunda unidad tiene que ver con el concepto de planeación. Creo que hay un micrófono abierto por ahí, porfis, chequen. El concepto de planeación, ¿no? Entonces, eh, la utilidad que le vamos a dar a cada una de las pues, estrategias, matrices o em, directrices dentro de la planeación estratégica tiene que ver precisamente con eso, ¿no? Con el cumplimiento que pueda tener cada una cada una de ellas para el ámbito en el que nos estamos desarrollando. Entonces, en ese sentido les decía, hacer un análisis FODA probablemente sea de utilidad en la empresa, es sumamente importante, inclusive si ustedes hacen el ejercicio a nivel personal, ¿no? Es importante. El tema de los océanos azules, ¿no? Ver qué tanto se comporta o cómo se comporta la competencia, o si yo me quiero incorporar a algún segmento de mercado que no está muy bien explorado, pues va a ser una posibilidad, ¿no? Y así con todas las demás. Ahora, el día de hoy, les voy a presentar otras dos metodologías. Eh, Espero que nos dé tiempo hoy, si no, hoy vemos una y mañana la otra. Y precisamente tienen una aplicación, ¿no? Entonces, lo que trato de hacer es, las demás las vimos desde el punto de vista teórico con algunos ejemplos, ¿no? Algunos videos. Y en este momento les voy a presentar otras dos metodologías que se incluyen en la planeación estratégica y que precisamente les pueden servir al momento sobre todo de involucrarlas a su actividad profesional, ¿no? Una de ellas entonces también es la matriz RACI. ¿Qué es la matriz RACI? Pues es una matriz de asignación de responsabilidad. Entonces, describe el uso de varias funciones relacionadas con las actividades realizadas en una empresa. Quiero destacar que todo lo estamos viendo desde el punto de vista empresarial, pero también aquí, o al menos en esta matriz, les voy a poner un ejemplo de aplicación en incluso la administración que tiene que ver con el sector gubernamental, ¿no? O sea, la administración pública. El punto es tratar de darles un ejemplo de eso, ¿no? De la asignación de responsabilidades, que digo, si nos ponemos a pensar un poquito en cómo podría ser una matriz RACI dentro de inclusive la actividad gastronómica, pues claro que tiene que ver, ¿no? Sobre todo por el tema de las asignaciones. ¿A qué se refiere con la descripción de funciones realizadas? Pues es precisamente eso, ¿no? Cuando ustedes se presentan en una empresa, lo primero que deben de ver es cómo está organizada, ¿no? Si los que toman las decisiones es un consejo directivo, es una sola persona, es una asociación completa, o cómo es que se toman las decisiones, ¿no? Digo, en algún momento que lleguen a incorporarse como colaboradores de una empresa, ¿no? O, por ejemplo, en el tema de un hotel, ¿quién lo administra? Lo administra un consejo directivo, una sola persona es el administrador, quién es el encargado de qué área, ¿no? Entonces, eso es lo que nos trata de decir la matriz RACI, por eso se llama de asignación de responsabilidad.
En el sector gubernamental es así, ¿no? A nivel federal, pues nos representa el titular del Poder Ejecutivo, que es el presidente, y el presidente a su vez tiene secretarios, ¿no? Que son todos estos institutos que van a auxiliarlo para poder desempeñar las funciones dentro de su presidencia, y a la vez esos secretarios tienen subsecretarios, y esos subsecretarios tienen directores, y esos directores subdirectores, y esos subdirectores coordinadores, y así, ¿no? Es la famosa estructura orgánica, ¿no? Cómo es que se van dando las funciones precisamente o asignando responsabilidades a partir del punto, ¿no? Entonces, un servidor, cuando dice, a ver, ¿el profe qué hace? No, pues el profe es jefe de oficina de tal área. Ah, no, pues entonces dentro de la estructura es ese chiquitito que se ve ahí, ¿no? Entonces, a nivel estatal, pues lo mismo, ¿no? Está el titular del Ejecutivo, que es el gobernador, y también tiene secretarios, y tiene subsecretarios, y directores, subdirectores, ¿no? Vas bajando, ahí está el área del profe Andrés, ¿no? Entonces, ahí está, dentro de sus funciones, sus responsabilidades, ahí se ven chiquititas, pero que corresponden a toda una estructura que conforme va creciendo, se conforma en un todo, ¿no? Y así también en una empresa, ¿no? Inclusive dentro de un restaurante, el hecho de que tanto personas de limpieza, meseros, cocineros, el propio chef, el administrador, el que está en la caja, todos y cada una de las asignaciones que se dan tienen una funcionalidad y una asignación de responsabilidades, ¿no? Entonces, por eso es importante la matriz RACI y por eso debemos entenderla y aplicarla, ¿no? A nuestro ámbito profesional. ¿Cuál es su función? Precisamente su función es definir los roles y responsabilidades de cada persona involucrada en una empresa. Y es precisamente para tener claro qué es lo que vamos a hacer cada uno de nosotros, ¿no? Les digo, de manera personal, cuando cada uno de ustedes se incorpore a alguna empresa, ¿no? O sea colaborador de alguna, o vaya a estructurar su propia empresa, debe de tener muy claro cuáles van a ser las responsabilidades y cuáles van a ser las ocupaciones de cada una de las personas. Y una matriz RACI les puede funcionar muy bien precisamente para incorporar ese tipo de actividades, ¿no? ¿Cuál es su objetivo? Pues su objetivo es aumentar la agilidad de los procesos, visualizando las oportunidades, gestionando el tiempo y asignando responsabilidades en un equipo de trabajo, ¿no? Entonces, es precisamente para un ejemplo muy burdo, ¿no? Cuando se encuentran realizando alguna actividad, tomemos el ejemplo del restaurante, ¿no? El hecho de que yo le diga a una persona, mira, tú vas a ser el encargado de la caja, ¿no? De cobrar, de dar el cambio, de llevar todo el tema de la cobranza durante el día, y otra persona sea la que se va a encargar de limpiar, cuando no tenemos, por ejemplo, la claridad de la asignación de operaciones en algo tan claro como eso, puede ser que en su momento la persona que está limpiando, pues no sé, en ese momento esté desocupado y quiera realizar los roles que yo le indiqué a la persona de la cobranza, ¿no? O de la caja. Entonces, va a haber una duplicidad, tal vez la persona ya llevaba su propia contabilidad, ¿no? No sé si ustedes han visto, inclusive algunas empresas utilizan todavía estas máquinas calculadoras en donde se van sumando todos los montos para que al final del día tú puedas hacer tu llamado corte de caja, ¿no? Digo, es arcaico actualmente, ¿no? Pero todavía se da. Y en ese sentido va el tema de la funcionalidad, ¿no? ¿Cuál es la función de cada uno de ellos? Entonces, probablemente la persona que se encargaba de la limpieza quiera intervenir en ese tipo de actividades y no lleve el orden que llevaba el otro, ¿no? Se le pasa a incorporar ciertos elementos y ya se crea un caos, ¿no? En algo tan básico como puede ser eso, ¿no? El cobrar en un restaurante o algo por el estilo. Entonces, por eso debemos definir qué es lo que va a hacer cada uno y sobre todo gestionar el tiempo, ¿no? Lo mismo pasa en una empresa, si hay una persona que es encargada de vigilar el tema de la producción, ¿no? Alguna producción, algún tipo de artículo, no puede haber dos personas realizando lo mismo, ¿no? Porque uno puede tener cierta perspectiva y bueno, eso se está dando a la manera en la que yo indiqué, tiene ciertas características, se maneja de ciertos tiempos, y si otra persona dijera lo contrario, y dijera, no lo estamos haciendo en el tiempo adecuado, y además el artículo está presentando ciertas características que no me convencen, pues va a haber ahí una duplicidad de mandos, ¿no? Es uno de los principios administrativos, el tema de la unificación de mando, precisamente
una persona tiene que ser líder o tiene que dirigir alguna actividad precisamente para homologar criterios, ¿no? Es decir, hacerlos iguales para todos, ¿no? Entonces, si hubiera dos, el principio precisamente de liderazgo, ahí se vería corrompido, ¿no? Y ya no sabríamos a quién hacerle caso nosotros como subordinados, ¿no? Entonces, ahorita yo que dependo de cierto director, ¿no? Cierto director de área, si tuviera un cargo similar a otra persona y me dijera, ¿sabes qué? Imprime este documento en azul y la otra me dijera, imprímelo en rojo, pues entonces, ¿qué hago, no? En azul o en rojo, ¿no? Y precisamente el tener una duplicidad de mando ocasiona muchos problemas. Entonces, por eso también tiene cierta utilidad la matriz, ¿no? ¿Qué la caracteriza? Pues se caracteriza precisamente por su versatilidad y un sencillo diseño, ¿no? Ya lo vamos a ver en varios ejemplos prácticos que es una tabla que refleja el grado de responsabilidad de las personas, ¿no? Entonces, lo veremos inclusive por medio de un ejemplo de un video y yo les traje una aplicación en mi ámbito de trabajo, por ejemplo, ¿no? Entonces, para que tengan varias perspectivas, me hubiera gustado, digo, lamentablemente, pues un servidor imparte la cátedra pues, desde el punto de vista económico-administrativo, ¿no? Trato con todas las fuerzas de verdad de buscar ejemplos que pudieran aplicarse al tema gastronómico, ¿no? O hacerlos de manera general para que cada uno de ustedes encuentre su propia aplicación. Entonces, de momento les voy a hacer un ejemplo de cómo se aplica la matriz RACI en la administración, por ejemplo, pero pues en el sentido de que en algún momento pudiéramos incorporar algún ejemplo, ¿no? Dentro del sentido gastronómico, dentro de la actividad gastronómica, ¿no? Pero bueno, ya lo veremos. Y es muy sencillo, no hay mucho pierde. RACI se trata de la suma de 4 letras, ¿no? Con las cuales se denomina el tipo de relación de cada persona, pues con el proyecto o con el proceso. De esta manera se hace referencia a las siglas, ¿no? Entonces, la matriz RACI se desarrolló en inglés y, bueno, pues hemos tratado de adaptar los conceptos al español, ¿no? Entonces, la R es de responsable, la A es de la autoridad, la C le corresponde al tema del consultor y a la I al tema de la persona que debe estar informada, ¿no? Entonces, aquí está la serie de pasos de cómo crear una matriz RACI. Entonces, en la matriz RACI hay que destacar que, a diferencia de otras, ¿no? Como por ejemplo, las 5 fuerzas de Porter, ¿no? ¿Por qué? Pues porque Porter desarrolló toda esa estrategia a partir del concepto de ventaja competitiva y a partir de ese concepto nos dijo que había 5 fuerzas, ¿no? O algunas otras más. En el tema de la matriz RACI simplemente son esos conceptos, ¿no? El concepto de autoridad que representa al líder, ¿no? Él va a ser la persona que delegue las responsabilidades, ¿no? Entonces, esa es una de las características de un líder, debe de tener la capacidad de delegar, sobre todo porque nosotros somos humanos, somos personas comunes y corrientes, entonces a veces cuando estamos desarrollando una actividad muy compleja que requiere coordinar a muchas personas o que requiere coordinar muchos procesos, nosotros no podemos tener ojos en todo el proceso, ¿no? Es difícil que yo me incorpore en un proceso muy complejo y que yo supervise cada una de las partes, ¿no? Y que yo le diga, no, así no se tiene que hacer así y pase a la siguiente sección y yo les diga, no, tienen que mejorar aquí. Por eso es que un líder, si bien tiene que orientar hacia dónde va a ir el tema del pensamiento, hacia dónde va a ir precisamente la estrategia de la empresa, si lo quieren ver así, o la estrategia de un ente gubernamental o de un negocio, cualquiera que sea la perspectiva, la razón de ser de un líder es precisamente orientar y homologar, ya les dije, el criterio que se va a tomar, ¿no? Entonces, en algún momento, les digo, el proceso es tan grande que yo no puedo hacerme cargo de todas y cada una de las partes, ¿no? Entonces, por eso yo tengo que delegar, ¿no? Tengo que transmitir el poder a otra persona para que a partir de los criterios que ella tenga, pues pueda supervisar dicha actividad y puede ser que esa misma persona delegue aún más las responsabilidades si es que la estructura es muy amplia, ¿no? Y lo vamos a ver, por eso les hice un ejemplo de lugar donde trabajo, para que más o menos se den una idea de qué o cuánto más debemos delegar las responsabilidades, ¿no?
Antes de eso, entonces, estas son la serie de pasos para crear el tema de la matriz RACI. En primer lugar, hay que especificar las funciones del proyecto, ¿no? O de la actividad, o de la empresa, o de la institución a la que nosotros vayamos a aplicar el modelo RACI. Entonces, debemos de tener siempre bien visualizadas cuáles son las funciones, ¿no? A dónde queremos llegar, cuáles son los objetivos, cuál es la razón de ser de precisamente esa empresa o esa institución para poder desarrollar bien el concepto de la matriz, ¿no? Recuerden que es una matriz de responsabilidades, ¿no? Entonces el tema de delegar responsabilidades va a ser fundamental al momento de que yo realice la matriz. En segundo lugar es identificar las tareas y entregas del proyecto, ¿no? Entonces, en el caso de un restaurante, lo podemos ver así, ¿no? ¿Quién se va a encargar de limpiar? ¿Quién se va a encargar de darle servicio al comensal? ¿Quién se va a encargar de cobrar? ¿Quién se va a encargar de preparar los alimentos? ¿Quién se va a encargar de limpiar la zona de los alimentos? ¿Quién se va a encargar de que al final del día se haga el corte y la contabilidad, ¿no? ¿Quién se va a encargar de negociar con los proveedores? ¿Quién se va a encargar de enviar pedidos, de traernos insumos? Todo ese tipo de estructuras, digo, es muy básico lo que les estoy diciendo, pero ya visto en un punto de vista real, ¿no? Cuando ustedes quieran comenzar su negocio, comenzar a echar a andar, por ejemplo, el tema de un restaurante o de algún otro tipo de negocio, pues ustedes van a tener precisamente que ver todas esas funciones. Y si bien una microempresa comienza así, ¿no? Con una o dos personas, conforme va creciendo, por eso mismo vamos adquiriendo más personal, ¿no? Porque necesitamos delegar ciertas responsabilidades. Tal vez en un principio, cuando yo abría mi negocio, yo podía obtener la materia prima, yo podía inclusive buscar al proveedor, negociar con él y a la vez vender el producto, pero conforme vaya creciendo la empresa, ese tipo de responsabilidades las voy a tener que delegar a otra persona. La número 3, aplicar la matriz RACI para cada función y tareas. Es lo importante, ¿no? Que va ligado al punto 4, que es que todos se involucren. El hacer una matriz RACI va a especificar muchas funciones, ¿no? Las va a delimitar, las va a orientar, pero el punto es que precisamente tengamos que definir cómo es que se van a hacer las funciones y sobre todo respetarlas, ¿no? Una vez que ya se tenga la matriz, que es una herramienta, un instrumento precisamente para ver qué me corresponde hacer, inclusive a mí me ha tocado, ¿no? No sé si ustedes, aquí hay una cadena de restaurantes oaxaqueños en las cuales podemos ver hasta la cocina, ¿no? Y ese es uno de los plus que ofrece, haciendo un pequeño paréntesis. Entonces, como se puede ver, cómo se preparan los alimentos y cómo se estructura la forma de recibir pedidos, ¿no? Incorporando todo desde la persona que va en físico, la persona que pide para llevar, o este concepto de las aplicaciones como Rappi, Uber Eats, que llega nada más una persona, le tienes que dar el pedido y la va a entregar. Todo este tipo de organizaciones se puede ver en estos restaurantes. ¿Y cuál era lo importante? Que ellos tienen un pizarrón enorme, ¿no? Y a mí se me hace que es como una estructura de la matriz RACI, en donde viene cada una de las funciones que hay que hacer, viene el nombre de la persona, ¿no? Específicamente, que así debería de ser, por nombre, qué funciones va a realizar, cuándo, en qué horario y qué le corresponde, ¿no? Entonces es como una matriz RACI enorme que se puede ver en este restaurante, precisamente para que cada uno de los colaboradores sepa qué tiene que hacer y cuáles son sus funciones en ese momento, ¿no? Entonces, uno es involucrar a todos y en un sentido estricto que se respeten tanto las jerarquías como las funciones de cada uno de los colaboradores, ¿no? Y finalmente, definir las herramientas y los plazos del proyecto. Una matriz RACI tiene vencimiento, sobre todo porque se tiene que hacer una valoración al final de un ejercicio, un año o una temporada, ¿no? Así se manejan en los negocios las temporalidades. Entonces puede ser que al final del año yo diga, mira, nos fue muy bien, yo creo que vamos a incorporar un sistema de franquicia, no sé, ¿no? De este negocio. Entonces vamos a tener que modificar la matriz, hacerla más grande y sobre todo crear nuevos puestos precisamente para la incorporación de franquicias o la incorporación de un nuevo producto, de un nuevo servicio. Yo voy a tener que modificar la matriz, ¿no? Entonces nos sirve en determinado momento para establecerlo en determinado proyecto, temporada o año, ¿no? Se puede ver así. Entonces, todo dependerá del enfoque que se le dé a la matriz y de la temporalidad. Y precisamente definir los plazos y las herramientas que utilizaremos va a ser fundamental en ese sentido, ¿no? Bien,
Pues prácticamente llegamos al final de nuestra primera hora. ¿Hasta aquí hay alguna duda o comentario al respecto? ¿Sí va quedando claro el concepto? Sí, profe. Sí. Perfecto, pues si es así, entonces vamos a tomarnos un pequeño break, ¿no? Para cambiar de módulo de 10 minutos y nos vemos aquí, a más tardar 20 para la una, por favor. ¿Sí? Ok, vamos a continuar, por favor. Solamente un segundo. Tengo que considerar asistencia. Ok. Mitzi no está. Domínguez Nicolás. Berta. Domínguez Nicolás. No está. Ok. Martínez Hernández. Noé. Presente. Gracias. Mejía Torres. Imanol. Mejía Torres. No. Pacheco Alberto. Fanny. Presente. Gracias. Pérez Juárez. Naye. Pérez Juárez. No. Ramírez Pérez. Liliana. Ramírez Pérez. Tampoco. Santos Alonso. Sinaí. Presente. Gracias. Santos Pacheco. Juliana. Juli. Presente, profe. Gracias. Silva Naranjos. Leila. Presente, profe. Gracias. ¿Alguien que haya llegado después y que no haya escuchado su nombre? No. Ok. Bien. Listo, pues vamos a continuar ahora. Les voy a proyectar de nuevo la presentación. Ok, entonces, antes de cambiar de módulo, decíamos que RACI significa, bueno, cada una de sus letras tiene que ver con el responsable, la autoridad, el consultor y el informado, ¿no? La autoridad es la persona, el líder, el que va a determinar cómo se van a realizar las actividades y va a delegarlas, ¿no? El responsable, por lo tanto, va a ser ese colaborador que va a responder precisamente a las necesidades que tenga la autoridad. Un consultor, a su vez, va a ser el apoyo que tengan los responsables para realizar ciertas actividades dentro de la institución o de la empresa, y los informados que como tal forman parte de la organización, pero
no tienen inclusive una función por parte ni de los consultores ni de los responsables, ¿no? Y en el caso de la autoridad, sino que son unos entes que están ahí precisamente porque necesitan estar viendo el proceso, forman parte de la organización, pero que en este momento en ninguna de las partes son colaboradores, ¿no? Entonces ya lo veremos cuando veamos el tema del ejemplo, ¿no? Y ya explicábamos cuáles son los 5 pasos en sí para desarrollar el tema de la matriz: especificar las funciones, identificar tareas, aplicar la matriz, eh, hacer que todos se involucren y finalmente definir los plazos y las herramientas dentro de la matriz, ¿no? Vamos a ver una serie de ventajas. ¿Cuáles son las ventajas de aplicar la metodología RACI, la matriz RACI, a partir de la planeación estratégica? Pues que facilita la alineación de tareas en un proyecto o una actividad, ¿no? Entonces ya lo decíamos, visto con nuestros ejemplos, ¿no? O en el caso de una empresa, mientras esté bien especificado el tema de qué va a realizar cada persona, cuándo lo va a realizar, en qué momento, y precisamente si se va a incorporar algún tipo de responsable o algún tipo de consultor, es a partir de ello, ¿no? De ver quién es la persona que va a ser el líder del proyecto o la persona encargada, la autoridad, y que a su vez le va a delegar las responsabilidades a todos los demás. Entonces facilita precisamente esa alineación de tareas, simplifica la comunicación y aplicación de tareas al involucrar a las personas adecuadas. Entonces, va a ser mucho más fácil que, por ejemplo, si yo me dedico al departamento de ventas, pues tengo que ir precisamente con el superior, ¿no? Con el director de ventas, si tengo algún tipo de problema o tengo que encontrar algún tipo de solventar algún tipo de problema dentro de mi área, ¿no? No me voy a ir con el departamento de distribución probablemente, ¿no? O de logística, tal vez porque ellos tienen otro tipo de responsabilidades. Entonces, el hecho de tener una matriz RACI me permite decir precisamente quién va a ser mi superior, a quién le tengo que responder, ¿no? O cuando tenga algún tipo de problema o situación, pues ya sé a quién dirigirme, ¿no? Evita la sobrecarga de ideas o determinaciones en el proyecto, sobre todo eso, ¿no? El hecho de que puede ser que en determinado proceso pueda haber muchas formas de realizarlo o muchas maneras de abordar o de darle solución a esa problemática, pero la sobrecarga también, el exceso de información, el exceso de ideas, pues va a ser complicado. Inclusive se puede ver desde a nivel de grupos, ¿no? Cuando una persona, o a mí me pasaba, ¿no? En la escuela, cuando eran los convivios y teníamos que organizarnos, ¿qué vamos a hacer para el convivio, ¿no? Entonces, si no había una persona, un líder, ¿no? Que dijera, a ver, vamos a ver, a través de levantar la mano, vamos a ver qué tipo de comida vamos a pedir, o qué vamos a comer, o qué vamos a hacer para la convivencia de fin de año, ¿no? Entonces ya una persona ya le decía, a ver, fulanito de tal, apóyame, y tú en el pizarrón ve poniendo las opciones y vamos a ir votando cada uno, ¿no? Entonces, a partir de que ese líder delegó responsabilidades, ¿no? Y pudo organizar bien el tema de esa actividad tan sencilla, pues se le pudo dar solución a que si todos estábamos, nada, pues que yo quiero comer pizza, no, que yo quiero hamburguesas, no, que yo unos tacos, no, mejor no hacemos nada. Entonces, si todos estamos en ese ambiente, pues nunca vamos a organizarnos, y el tema de una matriz RACI se puede ver así, a simple vista, ¿no? Si aplicáramos la matriz RACI o la metodología RACI a ese grupo, pues precisamente la autoridad va a hacer que a través de un responsable, que es el que va a estar tomando nota de, a ver, ¿cuáles son las 3 opciones preferidas? ¿No? Ah, pues esta y otra. O no hacer nada, ¿no? Entonces, ahora sí, a partir de lo que dijimos, vamos a levantar la mano. Entonces, otra persona, a ver, fulanita de tal, ayúdame a contar cuántas personas levantaron la mano por esta comida, y se le dice a la persona que lo va a anotar en el pizarrón y así, ¿no? Entonces, de una manera sencilla se organizó una actividad que no hubiera podido ser posible, no se hubiera podido tomar una determinación de no ser precisamente por la organización, ¿no? Entonces, es precisamente eso, ¿no? La sobrecarga de ideas, y también se puede ver desde el punto de vista de la empresa, ¿no? El hecho de que muchas personas quieran aportar también es un problema, ¿no? Por eso se tienen los mecanismos y se tiene la persona indicada, un superior, digamos, para hacerle llegar inquietudes
y que a su vez ese superior se lo pueda decir a la persona encargada del proyecto o de la actividad. Evitar sobrecarga de trabajo del administrador del equipo, y sí, es lo que les mencionaba, ¿no? Un jefe, un líder, una persona encargada, la autoridad encargada de cierta empresa, de cierto proyecto, no puede tener, es humanamente imposible tener ojos en cada uno de los procesos, ¿no? Entonces, por lo tanto, en la matriz RACI lo que nos trata de decir es eso, de que un líder debe de tener el sentido de delegar, ¿no? De encontrar a alguna persona que según sus capacidades pueda hacer sus propios ojos, si lo quieren ver así, ¿no? Entonces, a partir de tal vez 4 personas, uno que se encargue de las ventas, otro de la producción, otro de la distribución y otro de el desarrollo de nuevos productos. Entonces yo voy a nombrar a 4 personas que sean de mi confianza y que yo a través de ellos pueda lograr los objetivos que planteé dentro de mi empresa, ¿no? Entonces, denme un segundo porque escucho un ruido. Voy a tener que silenciar aquí. Y ya, ok. Perdón. Continúo. Entonces, se evita la sobrecarga del administrador o del líder o de la autoridad precisamente de ese tipo de proyectos, ¿no? Entonces, precisamente porque él va a poder delegar funciones, va a poder hacer que a través de otras personas se cumplan esta serie de funciones, ¿no? ¿Qué más? Establece expectativas claras sobre los roles de cada persona involucrada en el proyecto. Y como les decía, no encuentro otro ejemplo más claro que el de este restaurante que les mencioné, ¿no? El hecho de que yo pueda ver como cliente cómo está organizado, pues sí fue algo que me causó una buena impresión, ¿no? El hecho de que cada uno de los empleados por nombre, horarios y asignaciones, según los roles y también según la jerarquía que tienen cada uno de ellos como colaboradores de esa empresa, pues tienen sus funciones bien delimitadas, ¿no? Entonces ahí sí no cabe el error de decir, no, es que hoy a Juanita le tocaba atender las mesas de la entrada, ¿no? Y a Pedrito las del interior. Entonces ahí ya está bien establecido, ¿no? Y es una forma de organización precisamente para que inclusive dentro del equipo se tengan en cuenta cada una de sus responsabilidades y se puedan hasta eficientar tiempos, ¿no? Entonces no se confundan las tareas, más si se trata de una organización muy grande, ¿no? Inclusive en el tema del restaurante, ¿no? Por eso es que se hace, porque sí maneja un personal de aproximadamente unas 30 personas que van desde lo administrativo hasta la parte del servicio y sí necesitan tener cada una de ellas cuáles van a ser sus funciones, ¿no? Entonces, la matriz RACI precisamente va a establecer eso, ¿no? Cada una de las funciones y roles que va a involucrar a todos y cada una de las personas dentro del proyecto. Y finalmente, otra ventaja es lo que les mencionaba, el tema de la retroalimentación y los aspectos de mejora, ¿no? Entonces, el realizar una matriz RACI para cierto periodo, no sé, se me ocurre que probablemente estas empresas de ropa, ¿no? Acorde a la temporada, ahorita ya vamos a entrar a la temporada otoño-invierno, ¿no? Dentro de la industria de la moda. Entonces, pudiera ser que a partir precisamente de una matriz RACI vayamos a definir qué es lo que va a hacer cada una de las personas dentro de la organización de esta tienda de ropa para cumplir las expectativas dentro del periodo otoño-invierno, ¿no? Entonces ya va a ser desde la persona que toma en cuenta las tendencias, la persona que se va a encargar de encontrar las telas, los colores, los armados, las personas que van a costurar, las personas que van a etiquetar, a empacar, todo y cada uno de los procesos que va a hacer precisamente la empresa a partir de esa temporalidad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que cuando termine la temporada de otoño-invierno y vaya a comenzar la siguiente, pues se puede hacer una retroalimentación y hay todavía espacio y tiempo precisamente para analizarlo y decir, ¿no? No, pues fíjate que la persona que estuvo encargada del tema de la publicidad no funcionó en esta temporada, ¿no? No se le dio ese impulso, ese alcance a nuestra marca y por lo tanto yo considero que a través de lo que establecimos en la matriz para la próxima temporada otoño-invierno del 2021 vamos a tener que asignar a una nueva persona, ¿no? Tal vez. Entonces, es una forma precisamente de retroalimentarse, ¿no? Y de encontrar aspectos de mejora dentro del procedimiento de una empresa. Entonces, dependiendo de los resultados
dependiendo cómo se van organizando las personas dentro de lo que es eh, su actividad, pues es como van a encontrar esa retroalimentación, ¿no? Que al final de cuentas es muy importante. Dentro de todas y cada una de las herramientas que hemos visto, perdón, el tema de la retroalimentación es lo más importante, ¿no? Es ver cómo vas a mejorar a partir de cada una de las herramientas que se toman en cuenta, ¿no? Entonces, eso como ventajas dentro de la matriz RACI. También presenta ciertas desventajas. Una de ellas es que se puede confundir al responsable del proyecto como la persona que realice todo el trabajo, ¿no? Entonces, si bien la A, que representa a la autoridad, al líder, a la persona encargada del proyecto, como tal tiene la última palabra, ¿no? De tomar una decisión cuando se va a realizar cierto proceso, él va a ser la última persona que diga, adelante, lo hacemos así, o en él recae precisamente todo y cada uno de los aspectos que tengan que ver con la empresa, con el proyecto. Sin embargo, no se debe de confundir, ¿no? El decir, no, pues es que usted es el jefe, ¿no? Usted es el único responsable aquí, sino que precisamente a través él de la delegación, de delegar las actividades, lo que espera es eso, ¿no? De que cada uno de sus colaboradores tengan la mira los mismos objetivos que él y por lo tanto se cumplan cada uno de los objetivos que él se había propuesto, ¿no? Entonces puede confundirse ese punto, ¿no? De que decir, pero pues la autoridad es el que tiene que hacer todo, ¿no? O es el que tiene que eh, realizar cada uno de los procedimientos dentro de la empresa, ¿no? Entonces puede llegar a ser confuso para algunas personas, ¿no? Otra desventaja es la capacidad de delegar del responsable y pasa, ¿no? Pasa. Yo he tenido, al menos desde mi trinchera, que es la administración pública, la actividad gubernamental, pasa que te encuentras a líderes o a personajes, a jefes que no quieren delegar las responsabilidades, ¿no? Sobre todo porque hay personas, no sé, que se les llama controladoras, pudiera ser, en las cuales ellos quieren tener precisamente el control de todo, ¿no? De cada uno de los pasos que se está realizando, pero como les he dicho, es humanamente imposible, ¿no? Y es un desgaste para esa persona tener que involucrarse en cada uno de los procedimientos, ¿no? Entonces, visto desde un punto de vista de la oficina, por ejemplo, de una oficina, o un director de área, ¿no? O un secretario, pues no va a estar revisando cada una de la correspondencia que llega a la oficina, ¿no? Muchas veces es una simple copia de conocimiento, ¿no? De algún tipo o de algún tema que por la índole de la secretaría, ¿no? De la institución, necesita ser de conocimiento, pero para ello delegaste esa responsabilidad, ¿no? Para eso tienes un departamento específico que se va a encargar de las copias de conocimiento, ¿no? Y de decir, sí, efectivamente, ¿no? Se realizó cierto proyecto que involucra a nuestra dependencia, pero ya lo tomamos en cuenta aquí, ¿no? Y en cambio, si la persona o el secretario en este caso, ¿no? El director de esa área está tan al pendiente de cada uno de los procesos, inclusive va a ser desgastante para él, ¿no? Y cuando tenga que realizar las actividades que le corresponden, que son las de dirigir, ¿no? No va a tener el suficiente impacto para ello, ¿no? Eh, a eso se refiere la capacidad de delegar, ¿no? Las personas muchas veces no tienen esa capacidad de confiar en las personas o de encontrar a la persona adecuada en la cual precisamente pueda confiar y pueda estar seguro, ¿no? De que su visión de los objetivos de esa empresa o de esa actividad se van a llevar a cabo. Otra desventaja es la mala definición del RACI. Puede generar tensiones entre los roles del proyecto. Y eso se refiere precisamente a que en algunas ocasiones ustedes se pueden encontrar RACIs con dos autoridades, ¿no? Y es lo que les decía. Si no se define de buena forma cuáles van a ser cada una de las funciones de cada uno de los elementos que integren una empresa o una organización, no lo estaremos haciendo de manera correcta, ¿no? Y más si tenemos el concepto de doble autoridad, por ejemplo, ¿no? Como les decía, es un principio administrativo el hecho de que una persona sea líder porque precisamente puede homologar criterios, ¿no? O puede caer precisamente en el doble trabajo el hecho de que dos personas estén realizando la misma función. Puede ser que sí piensen igual, ¿no? Pero se realizó el trabajo dos veces, ¿no? Entonces eso hace perder eficiencia a la empresa. Entonces, por eso es importante eh,
que dentro de la matriz se pueda definir bien cada uno de los roles que tiene las personas, ¿no? Si no se define, pues como dice el enunciado, puede generar inclusive tensiones, ¿no? Entre los roles del proyecto, y eso puede verse cuando se tengan dos jefes en una misma actividad en la cual solo le correspondería a uno, ¿no? Como les dije, en mi caso básico, ¿no? Que si yo tuviera que responder a dos directores y no solo a uno, pues entonces puede ser que uno me diga imprime el documento en azul y el otro me diga imprime en rojo, ¿no? Y ahí cada uno en conflicto, porque puede ser que por ciertas situaciones, entonces yo diga, bueno, pues lo voy a imprimir en azul, ¿no? Y entonces el otro dice, no, pero si yo te lo pedí en rojo, ¿no? ¿Por qué no lo hiciste como yo te lo pedí? Y esas tensiones, pues solamente van a provocar tanto un mal ambiente como una mala eficiencia dentro de esa empresa, ¿no? Es un ejemplo muy básico, pero ya cuando hablamos de un tema de productividad, ¿no? Un sistema de producción, si algún encargado dice, no, es que tiene que salir con esta característica, ¿no? Porque el departamento de marketing dijo que si el producto era amarillo, se asociaba más a este segmento de la población y teníamos mejores ventas, ¿no? En cambio, el otro se dice, no, es que tradicionalmente se ha vendido más el rojo y rojo tiene que ser, entonces van a caer ahí en un conflicto, ¿no? ¿Quién tiene la razón? Precisamente porque no se tuvo una definición adecuada de los roles dentro de la matriz RACI. ¿Qué más? Los roles pueden ser ignorados, ¿no? Cuando se aproxima un deadline se refiere precisamente a una fecha de corte, ¿no? Entonces puede ser que, por ejemplo, en el tema de los automóviles, ¿no? Siempre se presentan por ahí de septiembre a agosto, se presenta el modelo del año siguiente, ¿no? Entonces, en este mes o a finales del mes de agosto se presentó la nueva camioneta 2021, ¿no? Entonces, se tiene una fecha de corte dentro de los sistemas de producción. Entonces puede ser que se haya dicho, ¿no? No, pues a más tardar en abril del próximo año es la fecha de corte para ya tener establecido figura, diseño y forma del vehículo, ¿no? Para que se eche a andar la producción y en un lapso de 3 meses ya lo tengamos de manera física, podamos crear catálogos, tomar fotos, hacer publicidad y cuando llegue agosto, septiembre, nosotros poder presentar el modelo 2021, ¿no? Entonces, cuando se aproximan precisamente esas fechas de corte, esas llamadas deadline dentro de la administración, pues es cuando pueden ser ignorados ciertos roles, ¿no? Entonces, ante la desesperación de muchas veces sacar adelante un proyecto o, por ejemplo, como decíamos en el caso de los vehículos, puede ser que inclusive el jefe de mecánica diga, no, es que no, ya póngalo de color blanco, no importa, ya llegamos a la fecha límite y el vehículo tiene que estar, ¿no? O ya no le incorporen ciertas características que nos había mandado el departamento de marketing a partir de una encuesta que se le realizó a los usuarios de qué característica para ellos era mejor o qué atribución tenía que tener el vehículo para ser de su fidelidad, ¿no? Entonces, el hecho de que no se respeten cada una de las funciones o inclusive a la misma autoridad, ¿no? Al líder del proyecto, se brinque en esa parte, como se dice, brincarse a los superiores, pues puede tener muchos problemas, ¿no? Sobre todo les digo cuando se tiene una presión de entregar algún proyecto, alguna actividad o algún servicio, tan rápido, ¿no? Entonces, inclusive, se puede ver ahí, ¿no? En cualquier tipo de actividades. El hecho de que cuando estamos contrarreloj, muchas veces, puede resultar bueno o malo, pero por lo regular pues, se tiene que respetar ese orden jerárquico, ¿no? El que tiene que tomar la determinación, tiene que ser la autoridad para precisamente cumplir con los roles que maneja la matriz. Y finalmente, pues es una complejidad innecesaria en ciertos proyectos, ¿no? Entonces, todo depende de la actividad en la que estemos desarrollando. Si nos dedicamos a una actividad muy sencilla, inclusive en la que yo pueda realizar 2 o 3 actividades, pues la matriz, en lugar de darme un beneficio, ¿no? O de organizarme de mejor manera, pues puede ser que me haga hasta más ineficiente, ¿no? Es decir, en los pequeños negocios, sobre todo en las MIPIMES, en las que una persona realiza muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, en una pequeña papelería, ¿no? Tal vez haya 2 personas, ¿no? Una persona que se encarga del acomodo de todas las cosas y otro que se dedica a la venta, ¿no? Y al misma manejo de la máquina registradora, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese caso, si yo asigno roles,
puede ser que en algún momento le digan, no, pues tú nada más te vas a dedicar a la máquina registradora, ¿no? Y yo me dedico al acomodo y a entregarle al producto al cliente, ¿no? Somos dos personas. Entonces puede ser que en algún momento digan, no, pues ya vamos a regresar a las clases físicas, a las clases presenciales. Entonces necesitamos que los niños de primero a sexto ya vayan a comprar sus 6 libretas, ¿no? Y resulta que la única papelería abierta de momento es esa, y se acumulen ahí una fila de 20 mamás con 20 niños para comprar sus libretas para dar inicio al ciclo escolar presencial, ¿no? Entonces, puede ser que yo pues esté buscando otros materiales, no pueda cumplir con la función tan eficiente como que si la otra persona me ayudara, ¿no? Y vamos a atender a las personas y les vas cobrando. Entonces, en este tipo de actividades, digo, es un ejemplo muy básico, pero en aquellas MIPYMES en las que una persona realiza más actividades, ¿no? O no las tiene completamente definidas, es como un comodín, ¿no? Puede estar en todos los lugares a la vez, realizando muchas otras funciones. Puede ser que el tema de una matriz, el encerrarlo en una sola actividad, pues hasta sea ineficiente, ¿no? Porque con tal de cumplir lo que dijimos en la matriz, él se va a encargar solamente de cobrar, en el caso de la papelería, mientras el otro pues no puede inclusive sacar adelante el trabajo de poder atender a tantas personas, ¿no? Entonces, hay que ser cuidadosos nada más al momento de aplicar el tema de la matriz, ¿no? Sobre todo se aplica para empresas más grandes o estructuras muy grandes en las que precisamente el proceso que conlleve necesita una estructuración, ¿no? Dado la complejidad y dado la amplitud de esa actividad. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Como información adicional, la matriz RASI se puede complementar, ¿no? Con otras letras u otras letras más que nada, ¿no? Entonces, por ejemplo, algunos le agregan la S, ¿no? A la matriz RASI, S de soporte, en la cual digan que pues necesita incorporarse precisamente esta variable de soporte a las personas encargadas de desarrollar la realización de tareas, ¿no? Entonces, tal vez va a ser un poquito más claro cuando yo explique la matriz que tengo como ejemplo, pero es eso, ¿no? Es incorporar una variable más que sea como de ayuda a los responsables, ¿no? Al momento de que necesiten alguna información o poner a prueba algún enunciado o poner a prueba algún producto. Entonces, precisamente el soporte que les pueden dar es como una subdivisión, podríamos decirlo, de las personas responsables, ¿no? Y de las mismas personas consultores, ¿no? Entonces, es solamente incorporar más variables dependiendo de la perspectiva y de dónde se vaya a ocupar la matriz Racing. Hay también el tema de la amplitud ante la complejidad. Entonces hay una derivación de la matriz RASI con una matriz RASI BS. La B es de verificación, que es el encargado de supervisar y en su momento adecuar los estándares establecidos. Y una S de sign, pero que quiere ver con una persona que aprueba, viene de firma, ¿no? Entonces, una persona que al final nos va a dar la aprobación y que puede estar incluso ajeno al proceso, ¿no? Que no tenga ningún vínculo y por lo tanto nos pueda dar su aprobación sobre si se realiza o no esa actividad. Entonces, en el caso del verificador, pues va a supervisar, ¿no? Entonces es precisamente ante organismos tan complejos, ¿no? En los que se tengan, no sé, unos 10 responsables y esos 10 responsables le tengan precisamente que adecuar a lo que les había dicho la autoridad, pues puede ser que ese verificador pueda decir, efectivamente, las 10 subdivisiones de esta empresa o las 10 subdivisiones de esta actividad están funcionando de manera correcta, ¿no? De acuerdo a los objetivos generales de la empresa. Y en el caso del firmante, ¿no? De la persona encargada de la aprobación, pues como les digo, ¿no? Puede tener inclusive una separación, no debe tener un vínculo precisamente para dar una opinión concreta y además sin ningún tipo de, este, de vínculo con el proyecto, ¿no? O puede ser también la incorporación de un driver, ¿no? Que es el asistente a la persona responsable. Entonces, todo va, les digo, derivado de la complejidad que se tenga en una actividad o que se desarrolle en alguna empresa y que a partir de la incorporación de un asistente
o una persona de soporte o un verificador pueda colaborar simplemente para que esa estructura tan compleja pues se vuelva menos, ¿no? Entonces, en ese sentido va el tema de algunas otras variables que pudiéramos adicionar a la matriz Racine, ¿no? Y ahora les tengo un pequeño video ilustrativo. Aquí tiene un ejemplo, ¿no? De cómo se realiza la matriz RASI para una actividad. Es elaborado por la Universidad del Claustro, ¿no? Entonces, en su momento, ellos expusieron este tema y creo que es un video bastante corto y además, representa bien la idea de la matriz RASI, ¿no? Entonces, vamos a proceder como lo hemos hecho, ¿no? Les voy a proporcionar el link vía WhatsApp para que ustedes lo puedan ver desde sus dispositivos. Dura aproximadamente 3 minutos, entonces les voy a dar de 5 a 6 minutos para que lo puedan ver, inclusive si lo quieren ver 2 veces, ¿no? Y entender cada uno de los conceptos en la aplicación de este ejemplo, para que después yo les presente mi propio ejemplo, ¿no? Entonces, em, les voy a pasar vía WhatsApp el, vía WhatsApp el video. Denme un segundo nada más. Abro aquí mi aplicación. Okay. Esto se los estoy enviando entonces. Entonces, por favor, les pediría que me hicieran el favor de verlo y regresamos en 5 o 6 minutos para comentarlo, por favor. Entonces, adelante.
Ok, espero que ya lo hayan podido ver. Precisamente, ¿no? Ahí nos explica la manera de ver la matriz RASI a través de una actividad como puede ser eso, ¿no? En una empresa, en la adquisición de papel. Entonces, es una forma sencilla y yo lo que les quiero presentar es de forma rápida cómo es que se ve una matriz RASI, por ejemplo, en mi área de trabajo. Pues. Entonces, eh, espero no ser tan confuso y poder dar la idea, ¿no? Entonces, algo a lo que yo me dedico es el tema de revisar el anteproyecto de presupuesto de egresos del Estado. Como todos ustedes saben, y en cualquier institución se da de dos formas este fenómeno, es decir, siempre necesitamos ingresos y a la vez nosotros vamos a revisar egresos, ¿no? Desde el punto de vista de una persona, yo trabajo precisamente y obtengo un sueldo, tengo un ingreso y a partir de las necesidades que tengo, ¿no? De comer, vestir, y todos los servicios, pues tengo un egreso, ¿no? Entonces, así más o menos se ve, pero a nivel del Estado. Entonces, ¿quién lo hace? Pues la Secretaría de Finanzas, ¿no? Y lo integran a su vez tres subsecretarías. ¿Qué es lo importante de mencionar esto? Pues el orden jerárquico, ¿no? Eso es para lo que lo pongo. No me interesa mucho que se sepan esto, ¿no? De que, ay, ¿qué hace la Secretaría de Finanzas y cuántas secretarías integra? Simplemente es un ejemplo, les digo, ¿no? Para que ahorita que les muestre la matriz, no se queden tan así de, bueno, ¿y eso qué? Entonces, es el orden jerárquico, ¿no? Entonces, hasta arriba está un secretario que es el titular de la Secretaría de Finanzas y tiene tres aliados, ¿no? Tres subsecretarías que precisamente cada una de ellas tiene ciertas responsabilidades. Una de esas subsecretarías es la subsecretaría de egresos, contabilidad y tesorería, ¿no? Que uno de sus fines o la actividad que podemos ver aquí es esa, crear un decreto de presupuesto en el que precisamente se diga en qué va a gastar todos los recursos el gobierno del Estado, ¿no? Eso es a lo que se dedica, esa es una de sus funciones y para eso se tiene específicamente esa subsecretaría. A la vez, esa subsecretaría tiene un director, digo, al ser un presupuesto, no estamos hablando de la economía del profesor Andrés, estamos hablando de un presupuesto o ingresos o recursos de todo un estado, ¿no? Entonces es una estructura muy grande, muchísimo, que tiene a muchos colaboradores y uno de ellos, pues, es que a su vez dirige esta acción, es un director, ¿no? Un director de presupuesto exclusivamente que se va a dedicar precisamente a elaborar ese proyecto o ese anteproyecto y otro tipo de funciones, ¿no? Que son las modificaciones presupuestales que se dan a lo largo del ejercicio, como se le llama, ¿no? A su vez, esa dirección, vayan viéndolo, ¿no? Va secretario, subsecretario, director, abajo de ese director, perdón, tiene una coordinación, un coordinador. Y ese coordinador, precisamente, tiene que ver con cada uno de los responsables de las áreas de todas las dependencias del gobierno del Estado. No es un enlace con cada una de las áreas. Y a su vez, ese coordinador tiene unos jefes de departamento, ¿no? Entonces, así va la escalerita conforme van bajando y dentro de ese jefe de departamento, pues ya están todos los demás colaboradores, ¿no? Entonces, ahí están los jefes de oficina y va bajando, ¿no? Hasta el empleado, eh, eh, donde estamos toda la mayoría. ¿No? Entonces, ¿qué más debemos de considerar? Este es en un periodo de agosto a octubre se tiene que elaborar este documento que se le denomina anteproyecto de egresos, precisamente porque tiene que someterse a muchas evaluaciones y a final de cuentas este anteproyecto es lo que hace el decreto, ¿no? Ya como tal, ya el documento final que nos dice cuánto se va a gastar o cuánto tiene pensado gastar el gobierno del estado en ciertas actividades, ¿no? Y como tal tiene un deadline, es decir, tiene una fecha de corte que tiene que ser entre julio o agosto del año anterior, ¿no? Entonces, es decir, en este pasado julio y agosto ya se entregó el anteproyecto del año 2021, ¿no? Y así, sucesivamente. Entonces, nada más era para contextualizar el tema. Y así es como se ve una matriz RASI en, en, en esta actividad, ¿no? Para el tema del anteproyecto de presupuesto, pues te tienen estas actividades, ¿no? Estas tareas, como le denominé, que están
en vertical, que son integración de un programa operativo anual, integrar techos financieros, ¿no? Cuánto van a gastar cada una de las instituciones del Estado, clasificar el gasto, ¿no? Qué gasto va a ser para gastos de operación, que se le dice, ¿no? Es decir, lo que va a ser para pagar luz, agua, basura, limpieza, y el gasto en inversión, ¿no? Que va a ser precisamente cuánto se va a invertir en mejorar la educación, en formar profesionistas, en crear becas para los estudiantes, todo este tipo de situaciones, ¿no? Son los tipos de manera general. La propuesta de previsiones, digo, aunque se le asigna un presupuesto a cada una de las actividades, siempre se debe tener ahí un guardadito, ¿no? Como todas las familias. Está bien, sí, pues vamos viviendo al día, pero pues si en algún momento llega a pasar algo, pues ahí tenemos el cochinito, ¿no? Para sacarle un poquito de dinero. Y finalmente, pues ya, la elaboración del proyecto. Y arriba, en el lado horizontal, son los roles, ¿no? Son todos y cada uno de los que les especifique. Está el secretario, está el subsecretario, un director, un coordinador, los jefes de departamento, y además involucramos a otra coordinación que en este caso no tiene que ver con la dirección de presupuesto, tal vez es con otra dirección, pero que tiene que estar informado del procedimiento. Al igual, por ejemplo, que la subsecretaría de ingresos, que es, recuerden, les mencioné que había tres. En este caso, una es la Subsecretaría de Egresos, Contabilidad y Tesorería, una más es la Subsecretaría de Ingresos, que la puse ahí, y la tercera es la Subsecretaría de Planeación, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, puse la Subsecretaría de Ingresos como una persona que debe estar informada, ya que, como les mencioné, ¿no? En el ejemplo del profesor Andrés, tiene un ingreso a través de su salario y tiene un egreso a través de todo lo que gasta. La teoría nos dice que no puedo gastar más de lo que yo recibo de ingresos, ¿no? Entonces, porque pues yo tendría deudas, tendría problemas y eso ocasionaría que el profe Andrés pues tenga muchos problemas, ¿no? Y que le deba a muchas personas. Entonces, la teoría lo que nos dice es que el maestro Andrés obtiene un ingreso y eso mismo lo gasta, ¿no? Y finalmente los enlaces con las demás dependencias, ¿no? Que es nos sirve como una herramienta. Y aquí se puede ver la aplicación de la matriz RASI, que es lo único que quiero que les quede claro, ¿no? Los roles, se tienen que respetar los roles jerárquicamente y además, como pueden ver aquí, la autoridad, que es la A, solamente hay una en cada una de las tareas, ¿no? No puede haber dos, porque entonces caeríamos en un problema, como les mencionaba, de a quién le vamos a hacer caso, ¿no? Y en este caso, pues dependiendo de cada una de las actividades, les digo, no me interesa mucho que entiendan este proceso, más bien que entiendan cómo funciona la matriz, ¿no? Y eso quería ponerles claro aquí. Pueden ver que solamente hay una persona de autoridad, una persona que va a ser responsable y a su vez ese responsable va a delegar a las CES, que son los consultores, las demás tareas, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, no vamos a tomar solamente un ejemplo, ¿no? La integración de cuánto va a ser lo máximo que se les va a dar a las dependencias del gobierno del Estado, pues el secretario de Finanzas solamente va a estar informado porque su función es coordinar otro tipo de tomas de decisiones. También el subsecretario. ¿Quién es la autoridad? El director de presupuesto, porque él va a elaborar, él va a decir precisamente cuánto gastar en cada actividad. Por el lado de el coordinador va a ser el responsable, a él se le va a delegar la responsabilidad de elaborar esos techos financieros y se va a apoyar tanto de los jefes de departamento como de los enlaces en las dependencias. Y los demás, como les decía, solamente van a estar informados porque pues deben de ver en qué se va a gastar, ¿no? Ellos nos van a decir, tenemos este ingreso, no puedes gastar más de este ingreso, ¿no? Pero como tal no nos van a decir en qué gastarlo. Esa es la atribución de la coordinación de integración del presupuesto, ¿no? Entonces, así, solamente era para mostrarles un ejemplo cómo se ve una matriz RASI en la realidad y que sí es de mucha utilidad porque nos dice qué va a hacer cada una de las partes, qué le corresponde, qué no le corresponde y precisamente incorporarlo. Miren, lamentablemente llegamos al término de nuestra sesión. Mañana podemos retomarlo muy rápidamente por si quedó alguna duda o complementar cada una de las formas de cómo se ve la matriz en este ejemplo de la vida cotidiana, pero prácticamente se reduce en eso, ¿no? En que debe haber una sola autoridad y así se debe de integrar la matriz. Profe, Sí, dígame. mi compañera Betsa no pudo estar en la clase porque no tiene internet. Sí, no te preocupes, de todos modos sí me comentó, me logró mandar un mensaje y ya le dije, ¿no? Que quedábamos pendientes. Gracias. Ok. Ok, si no hay ninguna otra duda o comentario, pues nos vemos el día de mañana. De todos modos, retomamos este último tema para que no se quede
tan a la ligera. ¿Ok? Ok, gracias, profe. Mañana, cuídense.